dicho, hay alguno de vosotros que aún no me ha presentado la lista del grupo. Hay alguno de vosotros que, como ha comentado, no tiene suficiente gente del grupo, solamente tienen 2. Les falta gente. Hay gente que ha enviado lista en mensajes a webcursos en genérico, a ver si consigue compañeros. Yo de vosotros me gustaría que tuvierais esto arreglado para el miércoles, a más tardar. Lo digo porque así yo lo que haré será, entre el jueves y el viernes, subir el contenido y vosotros os podéis... yo daré una noticia el día que digo, en el momento en que lo suba, y vosotros podéis enviarme un correo y en el orden de llegada pues ir repartiendo de nuevo. Intentad no poner solamente un paper, poned varios en el orden de prioridad, de mayor a menor, para que si no os toca el primero, pues que os toque el segundo o el tercero. Si solamente ponéis uno y ese ya ha sido tomado, pues yo lo que haré será enviaros un mensaje diciendo que ese ya ha sido tomado y pasaréis a ser el siguiente de la lista. ¿De acuerdo? Pero los grupos estaría bien que los tuvierais montados como muy tarde el miércoles, para que este lunes que no tenéis clase, si alguien quiere mirárselo, que se lo pueda mirar. Este lunes día 8 no, el lunes día 15 es el día que no tenéis clase, recordadlo. El lunes día 15 es festivo. Por lo que tengo entendido, he tenido muy mala suerte y tengo 3 lunes festivos. Lo cual implica que muy probablemente vayamos, como siempre, un poco cortos de tiempo. Eso es una realidad que me ha perseguido, porque siempre intento explicar más de lo que toca. Pero no os preocupéis, lo que entrará en la prueba o en el examen será hasta donde yo llegue. Entonces, si veo menos cosas, pero las veo con más detalle, pues en el examen entrarán menos cosas, pero con más detalle. No os preocupéis. La suerte que tienen los cursos de magíster es que después de este curso no tenéis ninguno que dependa de él, por tanto, que yo no llegue a completar todo el temario no es crítico, porque, como expliqué la semana pasada, mi interés no es que os familiaricéis con problemas concretos. Mi interés en este curso es que encontréis o que desarrolléis la intuición de cómo resolver los problemas o de qué herramientas se tiene para resolver problemas, cómo se tienen que plantear y cómo se tienen que resolver. ¿De acuerdo? Ese es mi objetivo y es con lo que voy a intentar trabajar. Por tanto, aquí estamos. Para eso estamos. De nuevo, antes, ya como queda un minuto, para que no haya despistas. Recordad que la parte de programación yo la voy a hacer en una mezcla mala entre C y C++, con algunas cosas que no son correctas, pero después os explicaré cómo solucionar las incorrecciones que hay al principio. No os quiero avasallar con toda la información. Pero vosotros, si preferís utilizar otro lenguaje como Python o Julia, no tengo ningún inconveniente siempre y cuando sea capaz de utilizarlo yo. Si alguno tiene dudas, ideal que me pregunte. O sea, a lo mejor hay alguno de vosotros que es especialista en Kotlin. Pues yo nunca he utilizado Kotlin, así que eso sí que podría ser un problema para mí. ¿Sí? Kotlin, para aquellos que no lo sepan, es un lenguaje que se utiliza mucho para hacer apps de celular, de Android. Porque para hacer apps de iPhone hay que utilizar iOS. Hay que utilizar Objective-C, perdón, que ese es el nombre del lenguaje. O Swift. Que Objective-C no sería un problema, Swift sí que sería un problema. ¿Vale? Muy bien, pues no estamos todos, pero iréis cayendo a lo largo de la sesión. Bienvenidos a la segunda sesión. Hoy vamos a ver los primeros métodos de resolución y específicamente yo me conformaría con que viéramos 2 métodos. El primer método es el que yo creo que utilizaríais la mayoría de vosotros si os tuvierais que resolver este problema para un curso. O sea, si esto fuera, no sé, taller de modelamiento, que era un curso que había antes, o en vuestra práctica profesional os tocara desarrollar este problema, o si no fuerais alumnos de magíster
y estuvierais en una pasantía y os pidieran resolver un problema que tiene una similitud con el NACSAT, yo creo que la mayoría de vosotros optaría por una técnica, que es programación lineal entera. Básicamente porque es lo que más habéis visto en la carrera. En los estudios de civil industrial hay una predilección bastante alta por programación lineal entera. Es un sesgo de grupo, grupal. Y es parcialmente un sesgo grupal introducido por nosotros como profesores. La segunda técnica que vamos a ver es lo que creo yo que utilizaríais si no tuvierais el sesgo introducido por culpa de vuestros estudios. O sea, si tuvierais que resolver el problema y no supierais cómo resolverlo, no tuvierais esta herramienta llamada programación lineal entera, que es una navaja suiza que hace millones de operaciones, todas más o menos bien o todas más o menos mal, y os pidieran que resolvierais el problema rápidamente, pues seguramente lo que tendríais que hacer o lo que haríais, creo yo, es una cosa que se llama un procedimiento constructivo tipo greedy, que es el procedimiento más simple. El motivo por el cual empiezo explicando tipo greedy y no sigo con todos los procedimientos que hemos explicado en la carrera, en pregrado, que después veremos, es porque el hecho de que sea tan simple hará que muchos de vosotros sea el método por el que optéis en el desarrollo de vuestros trabajos. Y muy probablemente también es el método que se recomendaría en el hipotético caso de que llegaras a una industria y esa industria no tuviera un software de programación lineal entera, que es relativamente frecuente. Entonces, cuando te dicen no puedes utilizar un software y pruebas en el solver y te das cuenta que el solver es incapaz de resolver este problema con su programa lineal y te las tienes que apañar, la herramienta inicial que os sugiero que utilicéis es eso, es una heurística constructiva, una heurística tipo greedy. Aparte es lo más simple, es muy facilita. Entonces, como es muy facilita, os recomiendo utilizarla como opción por defecto. ¿Vale? La semana que viene no, porque tenemos el descanso. La siguiente empezaremos con programación dinámica, que la introduciré si todo va bien esta semana. ¿Sí? Muy bien, pues tras esta pequeña introducción, recordad que si alguno de vosotros tiene dudas, lo que tiene que hacer es detenerme en cualquier momento y preguntar, levantar la mano o simplemente decir profe, e intentar cortarme en el momento. Yo soy capaz de retomar, entonces si veo que hay alguna cosa en algún momento en el cual necesito acabar la frase o la idea, os diré que os esperéis. Si no, cortaré directamente y os daré a vosotros la palabra para que preguntéis. No dejéis las cosas mucho tiempo porque las cosas que explico, como he comentado varias veces, son relativamente complejas y como son relativamente complejas podéis tender a perderos. Así que a la mínima duda de que creéis que os estáis perdiendo, avisadme. ¿Sí? Y también tengo el chat abierto, por si alguien me envía un mensaje por el chat, pues intentaré ver y detenerme. Muy bien. Si os acordáis, la semana pasada había introducido lo que se llama el problema de la mochila. Yo le llamo NACSAT, que es el nombre en inglés, y le llamo NACSAT pues, por costumbre. Legalmente, o debería llamarle mochila, problema de la mochila, pero le llamo NACSAT porque, mira, defectos de forma. ¿Qué tipo de problema es? Es un problema de selección. Es el problema más fácil de selección. Tenemos un conjunto de alternativas, que son los objetos, los ítems. Estos objetos o ítems tienen básicamente dos características, que podríamos llamarlas en general beneficio y coste. ¿De acuerdo? En realidad no son el beneficio y el coste, pero la idea es que hay una cosa que es buena y hay una cosa que es mala. Entonces, el beneficio es lo bueno y generalmente le voy a llamar profit, y que lo que viene a decir es que si escojo el objeto, gano su beneficio. ¿De acuerdo? Y el coste
que le voy a llamar weight, le voy a llamar peso. Básicamente lo que está indicando es que si lo escojo, debo reservar recurso igual a su peso. ¿De acuerdo? Pensaros que este modelo es un modelo muy simple, es el modelo más simple de selección. Yo tengo que escoger entre un conjunto de alternativas, aquellas que son más buenas, las mejores, pero teniendo en cuenta que no puedo escoger libremente todas las buenas. Tengo que escogerlas sujeta a algún tipo de condición. Si tuvierais más condiciones, pues tendríais más restricciones, más cosas que hay que cumplir. Como siempre, los modelos, cuantas más cosas tienen, más complejos son. Por tanto, la idea de considerar el problema más simple, lo que nos va a dar son pistas sobre lo que podemos hacer o podemos dejar de hacer, o las ideas básicas que van a haber detrás. El problema de Naxat, otra de las gracias que tiene es que es un subproblema que aparece como una parte en problemas mucho más complejos. Por tanto, según vayamos viendo otros modelos, veremos que dentro parte de lo que se analiza es como un problema de Naxat. Y eso hace que crea una de las características importantes de esta área, que es que las cosas no se construyen desde cero, se van construyendo acumulativamente. Entonces vale la pena tener como una especie de librería de referencia de cosas que puedes llegar a hacer. ¿Vale? Claramente el objetivo de este problema es maximizar este beneficio. ¿Sí? Como ha comentado uno de vuestros compañeros antes de entrar en los 15 minutos en que me he conectado antes de la clase, y las láminas están vacías. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, yo lo que hago es escribir sobre ellas. Entonces, como yo lo que hago es escribir sobre ellas, no tiene sentido que las de llenas. Para mí las láminas son una pizarra y jamás sustituyen al papel de un libro. Simplemente es una herramienta que tengo ahí para apoyarme, para recordar las cosas que hay, por dónde voy, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer. Y vosotros lo que debéis de hacer es, primero, yo voy a subir la lámina o este mismo PDF con todos mis comentarios, con todos mis puntos. Y segundo, para estudiar lo que debéis de mirar es las notas que yo he hecho, los comentarios que yo doy verbalmente, que no siempre quedan reflejados en la lámina, y consultar libros. ¿Sí? No consideréis que esto es láminas libro. Cuando yo llegué aquí no, a esta casa en el 2014, cuando llegué a Chile, me sorprendió la cantidad de información que se introduce en una lámina aquí. Como tema general, parece que una lámina sea un libro. No es el caso. No es mi caso. Yo lo hago todo con pizarrón y esto es la alternativa al pizarrón. ¿Vale? Sigamos. Tenemos nuestro modelo. Pues bueno, nuestro modelo matemáticamente, el modelo matemático es este. Fijaros que esto lo que está diciendo es que las variables son binarias. Por tanto, 1 quiere decir que lo selecciono. 0 quiere decir no lo selecciono. El objetivo es este máximo del valor de lo seleccionado. La P representa este profit que he dicho. Y ahora estoy sujeto a una única restricción, que es esta restricción que tenéis aquí a la derecha, o la segunda línea, que básicamente es esta restricción de no consumir más que un límite de recursos. Podríais plantearos un caso de un problema de Naxat en el cual lo que quieres es maximizar el retorno de una inversión sujeto a la cantidad de plata que puedes invertir. Entonces, la W sería lo que te cuesta esa inversión, la C sería la cantidad de plata que tienes, la P es el retorno esperado al cabo de X años, que es lo que estás haciendo como horizonte,
y las inversiones son binarias. Compras el departamento o no compras el departamento, compras el paquete de acciones o no compras el paquete de acciones. ¿De acuerdo? Obviamente podéis tener casos en esta inversión en el cual se pueda comprar fraccionario. Y el problema fraccionario es mucho más simple. ¿De acuerdo? Como lo veremos a posteriori, veréis que el problema cuando las variables de XY, estas variables de aquí, pueden ser fraccionarias, el problema es casi trivial. Casi trivial quiere decir que se puede resolver de forma óptima en un tiempo muy, muy, muy reducido. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos esto. ¿Cómo resolverlo? Pues en teoría lo que necesitamos es un solver de programación lineal entera. Y como he dicho en varias ocasiones, yo voy a usar Ciplex. O sea, lo dije en varias ocasiones la semana pasada, no es que lo diga que me hayáis oído decirlo 80 millones de veces. Yo voy a utilizar Ciplex. Acepto, para aquellos que ya lo sepan usar, que utilicéis Gurobi. ¿De acuerdo? A mí me dais un pequeño problema al utilizar Gurobi, pero bueno, supongo que me podré conectar a algún ordenador de la universidad para poder usar Gurobi. Desde mis computadoras personales no puedo utilizar Gurobi y eso es lo que hace que prefiero utilizar Ciplex. Para aquellos de vosotros que no tengáis Ciplex, se me puede perder un enlace y lo podéis instalar fácilmente. Para aquellos de vosotros que no tengáis Gurobi, creo que os han explicado cómo hacerlo en algún curso de magíster previo a este. Y si no, seguro que alguno de vuestros compañeros sabe instalarlo, lo ha instalado en algún momento. Creo que en el bootcamp y en el curso del primer semestre se utiliza Gurobi. Esa es mi sensación. Si me estoy equivocando, me avisáis. ¿De acuerdo? Hay una cosa que no tengo claro. ¿Alguien puede verificarme si estoy grabando la pantalla? Sí, estoy grabando. Dime, César. Sí, profesor, está grabando. Vale, es que me ha asustado un segundo porque no grabo esto y lo hemos piciado. Dime, César. Sí, una consulta respecto del Ciplex. Y yo me metí a la página de IBM, ¿ya? Y bajé o sea, bueno, era la alternativa que me daba, pero me metió a bajar un software que se llama Ciplex Studio. Sí. No sé si eso es lo que tengo que Bueno, bajar. tienes que registrarte para que te den permiso para utilizar no la versión de prueba, la versión completa. Me registré como usuario de estudiante y me No lo permitió sé, bajar el software. no lo sé si te da problemas porque te dice que no puedes utilizar más de una cantidad de variables o Ah, ya. que lo veremos hoy, ¿eh? Sí, con el problema de hoy lo verás. Cuando te bajes el programa de GitHub, lo intentes compilar y lo corras, si te da problemas es que tienes la versión de estudiante. ¿Vale? Perfecto. Pero hay una versión académica sin limitaciones, igual que Gurobi. Gurobi también tiene una versión académica sin limitaciones, pero la versión de Gurobi requiere hacer una instalación desde tu casa, digo desde la universidad, la versión de Ciplex. ¿De acuerdo? Entonces pruébalo cuando haz lo que yo voy a hacer y si te compila y te funciona, súper. Si no te compila y no te funciona, pues quiere decir que necesitas la versión académica, por tanto tienes que buscar cómo conseguir la versión académica en la página de IBM si eres muy legal y si eres un poco más ilegal, pues envíame un correo. Y Perfecto. te explicaré cómo intentar hacerlo. ¿De acuerdo? Ujú. Muy Gracias. bien. Pues hay una cosa que siempre quiero poner, que es que hay la tendencia o la creencia de que explicamos cosas en la universidad que ya no sé, ya es tiempo pasado, esto ya no se usa. Ahora lo que hace todo el mundo es, yo qué sé. Entonces, para evitar ese problema, fijaros que aquí hay un enlace que lo podéis abrir vosotros mismos. Yo lo voy a abrir con mi navegador
Entonces voy a necesitar cerrar esto, voy a compartir mi pantalla completa, ¿de acuerdo? Y voy a abrir Firefox. No sé qué pantalla estoy compartiendo, así que voy a volver a compartir. Esta de aquí es la que quiero compartir. Voy a abrir mi navegador por defecto, que es Firefox, y voy a abrir esta página web que hemos comentado. Es una página que lo que reporta son comparaciones de la calidad de diferentes solvers de programación lineal, pero yo no lo voy a utilizar para eso. Yo lo que lo voy a utilizar es para que veáis el software que se considera actualmente o las versiones que tenéis que podríais utilizar en el hipotético caso de que queráis mirar códigos. Entonces, Mosaic es un paquete que hacen unos noruegos. CLP es una herencia de IBM, que ahora es código libre. Este es el software de Google, que tiene su propio software de programación lineal. Este es un software de una universidad alemana. Este es Udemy, que ya hemos hablado de él. Este es GLPK, que es un software gratuito en el mismo paraguas que sería GNU, que no es lo mismo que Linux, pero se puede asociar así en versión simple. Tenemos MATLAB, tenemos otro software universitario, y si os fijáis yo he dejado aquí dos marcados aparte. ¿Vale? ¿Por qué los he dejado marcados aparte? Simplex no está, pero tendría que estar incluido. Ahí hay un pequeño problema de peleas internas entre personas. He dejado estos dos porque estos dos son muy nuevos. Son muy nuevos. Si os fijáis, tienen número 0 punto algo, que quiere decir que aún están en desarrollo. Generalmente, si el primer número de un código en programación, en cosas de informática es un 0, quiere decir aún no es una versión definitiva. Y ya podéis ver directamente que Huawei tiene su propio software de programación lineal. Y el otro, el MyNode, si le damos, es un software de, si os fijáis aquí arriba, Alibaba. Profe, disculpe que le interrumpa, es que a veces su compartición se ve mal, como que hay bloques, como que tapan lo que comparte. Igual se entiende, pero Sí, pero esto es porque creo que ahí ahora te estoy compartiendo la pantalla completa, no te estoy compartiendo el entiendo. Firefox. Cuando comparto el iPad, te lo comparto solamente el iPad, pero en el Claro. Firefox quería compartirte solamente esto para que veas lo que es. Claro, no, sí entiendo, es que la ventana de Firefox como que se veía media cortada, ese es el problema. Pero Pues, entiendo, ¿no? Como que ahora se arregló. Ahora como que se arregló, ya no... también es la velocidad de transmisión, que no tiene por qué verse todo perfecto, ¿sabes? Claro, Es un sí, software sí. de la gente de AliExpress. La gente de AliExpress y la gente de Huawei, o sea, dos de las empresas gordas chinas han decidido desarrollar su propio software de programación lineal. Y el motivo es cuestionable. La teoría que tengo yo es que el resto de software, el software americano, nadie tiene seguridad de qué hace con los datos. Puede ser que estén utilizando algo. Y esta gente considera que es lo suficientemente vital que sus programas lineales sean suyos, no de un tercero, lo cual implica algo. Implica básicamente que consideran que la programación lineal, sus programas lineales son lo suficientemente importantes, los suyos, los propios, como para desarrollar su propio software. Y además es un software muy bueno. El de AliExpress es un poquito mejor, parece, que el de Udemy. Yo no los he probado, porque como si le dais al link veréis que es un montón de letras en chino y desafortunadamente yo no sé chino, pero es un mundo que todavía está en evolución. Y está en evolución porque se resuelven muchos programas lineales, y muchos programas lineales enteros. Por tanto, es un área relativamente importante. No quiero decir que sea la única herramienta de resolución, porque si no me acabaría, enseñaría programas lineales enteros y punto. Y no es el caso, pueden ser muchas más cosas.
pero es lo suficientemente importante como para que valga la pena seguir desarrollando en ello y que sigáis al tanto del estado del arte, porque es una herramienta que se utiliza con muchísima frecuencia en grandes empresas. ¿Vale? De nuevo, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer en Ciplex y voy a desarrollar un programa. ¿Qué quiere decir esto? Podría utilizar un modelizador. Podría utilizar un modelizador como AMPL, que se explica en optimización, en el curso de pregrado. Podría utilizar otros modelizadores, hay muchos modelizadores, pero generalmente cuando uno hace un programa lineal, el programa lineal es más bien una parte. ¿Vale? Lo que tiene es una caja, que es el solver, y ahora lo que hace es que tiene unos inputs del usuario, de una base de datos, de a lo mejor otros procesos. Y luego este solver normalmente lo que hace es interaccionar con lo que sería una interfaz gráfica de usuario. ¿De acuerdo? Y posiblemente también con una base de datos. E incluso puede ser que implemente algunas decisiones de forma automática. Cuando entras en este tipo de enfoque, es conveniente que el solver sea parte del lenguaje en que se implementa todo lo demás. Esto y esto. Entonces, para que no parezca que es simplemente el modelizador, que uno le tiene que meter los datos en un archivo de texto y sacar los datos en un archivo de texto, pues conviene utilizar un lenguaje de programación. ¿Sí? Y es por eso que lo hago con un lenguaje de programación, que veréis que no complica mucho más las cosas. Entonces, ¿cómo funcionaría en un lenguaje de programación? Bueno, en un lenguaje de programación uno tiene unas ciertas necesidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades? Básicamente, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que tenemos que leer los datos. Si queréis, generalmente, como leer suena muy mal, voy a poner obtener los datos. Y aquí viene la primera confusión que acostumbro a vivir con los alumnos de pregrado. Hay que diferenciar entre lo que se llamaría problema y lo que se llamaría instancia. El problema es un término general. La instancia es un juego de datos específico. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando yo me refiero a instancia, me referiré a un problema concreto que tengo que resolver. Y cuando me refiero a un problema concreto es a un conjunto de números. Por ejemplo, suponed que estáis haciendo un software que lo que hace es recolocar los autos de una compañía como Auto en Santiago. Pues cada día los autos están en sitios diferentes y hay que decidir una ruta para recolocar los autos diferente. Entonces, el problema es cómo recolocar autos. Y hay que hacer un modelo para resolver ese problema. La instancia es cómo están los autos el día lunes 8 de agosto antes de recolocarlos. Cómo están los autos el día 9 de agosto antes de recolocarlos. Cómo están los autos el día 10 de agosto antes de recolocarlos. Fijaros que cada uno de estos 3 días se tendrá que resolver un problema diferente porque los autos no tienen por qué estar en el mismo sitio cada día. Por tanto, cada uno de esos juegos particulares de datos que tengo que resolver es lo que se conoce como una instancia. ¿Sí? En nuestro problema concreto
nuestros datos serán el número de ítems, la capacidad máxima y para cada ítem su profit y su weight. ¿Vale? Y esto lo que nos va a obligar es a leer algo. Yo lo voy a hacer con un archivo de texto. Obviamente en un entorno industrial normalmente hay, pues lo que hay es una base de datos, o un sistema de información, o un archivo de Excel, etc, etc, etc. Pero eso ya son detalles de programación en los cuales yo no me voy a meter porque creo que ya suficientes líos me meto explicando programación. Yo solamente me voy a limitar a esta parte del solver. ¿De acuerdo? Y como me voy a limitar solamente a esta parte del solver, pues aquí lo que vais a tener es cómo leer esos datos de un archivo de texto, que os voy a presentar un ejemplo. Yo tengo varios. Entonces, lo que es importante es que veáis que no va a haber, no tengo por qué hacer nada en el modelo o en el programa que me ligue o me obligue a algún tipo de dato concreto o algún juego de datos concreto. Por eso es un problema típico que nos encontramos, que es que como nos piden resolver un juego de datos concreto, pues hay cosas que hacemos, codificamos hard. Le ponemos exactamente los valores que queremos, para el problema exactamente que queremos. Y si queremos resolver de nuevo el problema o otro juego de datos, tenemos que cambiar esos datos. No. Se cambia el archivo de entrada y el programa tiene que funcionar perfectamente. Y eso es importante para vuestros trabajos, porque en vuestros trabajos, eso es una cosa que os evaluaré. Si en vuestros trabajos yo le cambio los números y el programa falla, eso quiere decir que el programa está mal hecho. La idea es que con los datos que yo puse el programa funcionaba no es correcta. Eso quiere decir que funcionaba en un caso, pero tiene que funcionar en el caso general, porque en un entorno industrial esto no se va a correr una vez, va a correr múltiples veces, con escenarios, con valores diferentes, para días diferentes, etc. etc, etc. ¿Vale? Primero que vamos a hacer es obtener los datos. Lo segundo que vamos a hacer, que en este caso nos lo vamos a librar, como mínimo al principio, es preprocesar los datos. El ejemplo más simple que se me ocurre de qué significa preprocesar los datos es ajustar medidas. Si tenéis datos en kilos y en toneladas, pues pasarlo todo a kilos o todo a toneladas. Muchas veces lo que hay que hacer son cálculos intermedios. Son todas aquellas cosas que requieren modificar los datos. Si alguno de vosotros... ¿Una consulta? Dime, Rodrigo. En el área de preprocesamiento de los datos está la limpieza y también, por ejemplo, escalar los datos Sí, sí. para que estén todos distribuidos de forma uniforme respecto a una ¿cómo se llama? Campana de Gauss, no sé. Sí, cualquier cosa que sea tomar los datos y adaptarlos a tus intereses o a tus necesidades. Pero hay veces que, por ejemplo, lo que necesitas es ordenarlos de mayor a menor o buscar copias. Porque hay problemas que cuando tienes un objeto dos veces funciona diferente, considerarlos como objetos separados que como el mismo objeto. O generar precálculos. Cualquier cosa que sea antes de resolver el problema es preprocesar. Yo, en este caso concreto, en el modelo matemático, no voy a necesitar nada. Pero luego, cuando veamos el procedimiento heurístico, sí. Pues yo preproceso los datos, hago las modificaciones que necesite, escalo, hago todo lo que toque. Y ahora, en el tercer paso para el modelo matemático, lo que tengo que hacer es construir el modelo. ¿De acuerdo? Para eso, este punto es dependiente de la librería.
Y en general hay múltiples maneras de hacerlo. Y ninguna es mejor que otra. O sea, si hay múltiples maneras es porque en algunos casos es mejor una y en algunos casos es mejor otra. Yo voy a explicar la que yo encuentro más fácil para este problema concreto, ¿sí? Que es una forma que yo encuentro muy cercana a construir un modelo matemático en papel. Los sumatorios se sustituyen por fors y eso hace que después cada x y multiplicado por algo se escribe como si lo escribierais verbalmente, como si dijeras, pues si tienes x1, x2, x3, haces x1 por algo, más x2 por algo, más x3 por algo. Eso es lo que me resulta a mí más cómodo para este problema, pero posiblemente en algún otro punto veremos otras formas de hacerlo. ¿De acuerdo? En Python acostumbra a ser mucho más cómodo utilizar constructos del estilo quicksum, que no veremos aquí. ¿Vale? Con Gurobi, mis alumnos previos que han utilizado Gurobi, todos utilizan un constructo, una forma de escribirlo, que básicamente lo que pones es un vector multiplicado por otro vector en una función. Y ya está. Yo no voy a hacer eso aquí. Pero que sepáis que hay varias maneras. Y esto abre un pequeño punto. Nota importante. Y esto es un comentario que se utiliza mucho en informática. ¿Vale? No voy a decirlos todos, porque no puedo decirlo, pero miraros el manual. ¿Sí? En el caso de Ciplex hay una página web que tiene muchísimos ejemplos y aparte de tener muchísimos ejemplos, pues tiene como una especie de lista de las cosas que uno puede escribir. Y el segundo comentario que tengo que hacer, que es importante, es no empecéis desde cero. Hay algunas cosas que se tienen que hacer siempre. Por ejemplo, crear el modelo, que es una variable. Crear el entorno de resolución, que es una variable. Llamar a la función que resuelva el problema. Y al final del todo decirle que ya has resuelto el modelo, que te saque los valores y cerrar el modelo. Todo eso son unas funciones, que son unas órdenes que todos los modelos matemáticos van a tener. Entonces, yo lo que hago normalmente es que miro un modelo que ya tengo, copio esas partes, las pego y lo único que cambio es la parte del modelo en sí. Lo demás no lo cambio. Vale. Construir el modelo. Cuarto punto. Resolver el modelo. Y obtener la solución. Generalmente hay unas órdenes, hay unas instrucciones que te permiten consultar el valor de las variables en la solución óptima. Por tanto, lo que vamos a hacer es cuál es el valor de la variable x0, cuál es el valor de la variable x1, cuál es el valor de la variable x2 y así sucesivamente. Y finalmente, quinto punto, cerrar el modelo y fin. ¿De acuerdo? Estos son los 5 pasos que vais a tener que seguir para desarrollar un modelo matemático. No hay más. ¿Dudas? ¿No? Vale, pues vamos a empezar con una pequeña nota de aviso en C. O notas. La primera nota
es que C es un lenguaje compilado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a escribir el modelo y una vez tenga, bueno, voy a escribir el programa y una vez tenga el programa, se tiene que verificar que eso se puede transformar en un ejecutable que después el sistema operativo entiende. ¿Sí? Entonces, los errores no me los va a dar en ejecución. La mayoría de errores me los va a dar durante ese proceso de compilación. Si el programa compila, quiere decir que el compilador no ha detectado errores. Entonces, lo tengo que ejecutar. 2. Es un lenguaje, o lo que yo voy a hacer, yo voy a trabajar en modo texto. No va a haber ventanitas gráficas. No significa que no se puedan hacer ventanitas gráficas, significa que es mucho más trabajo y complica un poquito las cosas. El hecho de que yo vaya a trabajar en modo texto se traduce en que vamos a tener que utilizar un terminal. Aquellos de vosotros que tengáis muchísimos años o que tengáis una computadora desde que erais muy chiquitines, os acordaréis que antes de que hubiera una cosa llamada Windows, había una cosa llamada MS2, que era una ventanita de texto negra en la que tú tenías que introducir las órdenes manualmente. Aquellos de vosotros que utilicéis Linux, seguramente esto les suena al pan nuestro de cada día. Y los que utilicéis Mac, aunque no lo sepáis, vuestra computadora tiene ese terminal ahí perdido, ¿vale? Se llama terminal. Entonces lo podéis buscar, lo ponéis en el Finder y ponéis terminal. Y os saldrá una ventanita como la que tendremos nosotros. En esa ventanita escribiremos todas las órdenes nosotros. Dicho de otra manera, entre esto y esto, lo que vais a acabar utilizando es esto, todo el rato. ¿De acuerdo? Así que hay una serie de órdenes que vais a tener que acostumbraros a aprender y que son diferentes en los sistemas Unix como Mac y Linux que en el sistema Windows. Pero aquellos que utilicéis Windows no os preocupéis porque la semana de la clase en Windows, que será la semana del 21, os enseñaré cómo instalar un Linux dentro de Windows. Y entonces lo único que tenéis que hacer es seguir lo mismo que voy a hacer yo. ¿De acuerdo? No os va a parecer distinto. Van a ser las mismas órdenes. Si alguno de vosotros no conoce cómo moverse por este terminal de texto, le sugiero que me envíe un mensaje porque le enviaré algún vídeo de YouTube de lo mínimo que es necesario saber de un terminal de texto para trabajar en cosas de computadoras. ¿De acuerdo? Tercera cosa. Y eso es un problema para la modelización matemática. Pero no os debería de sonar tan raro porque en Python es igual. Mi mente, y supongo que la vuestra, si tiene n objetos y los tiene que numerar, los numera 1, 2, 3, hasta n. Y esto es como funciona en Julia, por ejemplo, y en MATLAB. Pero en Python y en C, si tú tienes n objetos, no se numeran así. Se numeran empezando por 0. 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta n-1. Es un poco raro. Pero, Tomás, envíame un correo electrónico mejor, porque me voy a olvidar si me lo envías por el chat. Es un poco incómodo, pero al final te acostumbras. Es lo que hay, lo hace todo el mundo. No todos los lenguajes, pero la inmensa mayoría de lenguajes, y los dos que creo que son más predominantes en esta clase,
que va a ser C y Python, utilizan esto. Entonces tenéis que ir con un poquito de cuidado para acordaros. Y 4, en C, si no conoces la longitud de un vector o las dimensiones de una matriz, o sea, el número de filas y el número de columnas, antes de ejecutar el programa, o sea, dependen de los datos. Si pasa esto, vamos a necesitar utilizar una cosa que se llama puntero. Yo voy a intentar pasar por los punteros de la forma más somera posible. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a intentar pasar por ellos, a través de ellos, en puntillas, de puntillas. Porque son temas relativamente complejos y como es un tema relativamente complejo, voy a intentar introducirlos al ritmo más pausado y no detallado posible, poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale, pues si no tenéis dudas hasta aquí, vamos a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de duplicar pantalla y lo que voy a hacer es abrir mi editor de código y voy a pasar a programar entre comillas, porque yo ya lo tengo programado y lo podéis consultar en GitHub, el código de cómo funcionaría esto en Ciplex utilizando un Mac o un Linux. ¿Vale? Entonces voy a compartir esto de aquí, que lo deberíais de estar viendo. ¿Estáis viendo un terminal? ¿Sí o no? ¿Estáis viendo un montón de texto? Aquí, una pantalla en negro que pone Desktop clase 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. LS básicamente es listar todo lo que hay en el directorio. Entonces yo voy a ir al escritorio, que es la carpeta de esto, y para ir a un directorio hay que hacer cd, que es Change Directory, y fijaros que yo ya he creado en este directorio, que es el directorio escritorio, una carpeta que se llama clase 2. Entonces si quiero entrar aquí, voy a hacer clase 2, y aquí si os fijáis no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Aquí tengo lo mismo porque en una carpeta voy a editar el código y, o sea, en una de las dos ventanas, en la ventana 1, que es la que tenéis ahora, voy a editar el código y en la ventana 2 lo que voy a hacer es ejecutarlo para hacer las pruebas. ¿Vale? Ahora, en la ventana 1 yo voy a utilizar un editor que es el que yo uso, que se llama VI. Pero en vuestro caso yo os recomendaría que utilizarais alguno de estos editores. Voy a escribir Visual Code, un editor de Microsoft y que es compatible con todos los sistemas operativos. ¿De acuerdo? Y este os lo recomiendo porque es el más fácil de utilizar, tiene un montón de características que lo hacen más cómodo, es intuitivo, no vais a necesitar tener estas dos ventanas, vais a poder tener solamente una ventana y la ventana de ejecución la vais a tener abajo. Si os dais el trabajo lo vais a poder integrar en vuestro sistema de desarrollo para darle a un botón que compile todo, no vais a tener que hacer lo que voy a hacer yo con una ventana aparte escribiendo líneas. Y yo diría que a día de hoy es el editor más utilizado en todos los sistemas operativos. Si no queréis utilizar Visual Code, porque os da rabia los productos de Microsoft, yo os recomendaría que utilizarais Eclipse.
que era el editor más usado hasta que salió Visual Code. Yo voy a utilizar un editor muy, muy viejo que se llama VI, pero utilizo este editor porque me resulta cómodo. Es el que llevo muchos años utilizándolo, entonces hay un montón de cosas que puedo hacer en él. Pero el editor es irrelevante. Utilizad el editor que os resulte más cómodo a vosotros. ¿De acuerdo? No importa el editor que uséis. Incluso si decidís utilizar alguna cosa como... ¿cómo se llama? Jupyter. El único problema que vais a tener es que hay algunas cosas que son un poco más rarillas, pero también estaría bien, no pasa nada. ¿De acuerdo? Vale, yo utilizo este editor, así que lo que le he dicho es que abra este archivo, que yo le voy a llamar naxapp porque es un programa entero, y esta extensión que pone .cpp es, que es un código en C++. Si quisierais editar el código en Python, pues tendríais que poner .py. ¿De acuerdo? En el caso de un libro de Jupyter, pues es IPINB. Esa es la extensión que tiene. Si lo tuvierais abierto, si ese fichero existiera, lo abriría. Como no existe, lo que va a hacer es crearlo. ¿De acuerdo? Y el problema que vais a tener, que veis ahora, es que esto es una pantalla negra sin nada. Pero es porque es como el formato del editor que yo uso. Si tuvierais un editor integrado como Visual Studio Code, pues saldría todo, pestañitas, botoncitos, todas estas cosas. ¿Sí? El problema es que yo programo muchas veces en remoto contra ordenadores lejanos y necesito un editor muy simple y que todo funcione por teclado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se estructura un programa en C? Lo primero es definir los archivos que se van a utilizar. Bueno, esto sería el equivalente en Python a... Fijaros que en vez de utilizar la almohadilla para hacer un comentario, en Python, digo en C, los comentarios se hacen escribiendo //. Todo lo que hay después del // es un comentario. Después de definir los archivos que se van a utilizar, se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda definir las estructuras de datos que se van a utilizar y todas aquellas utilidades propias de las librerías. ¿De acuerdo? Una vez se ha hecho esta parte, lo siguiente que se recomienda es definir funciones. En nuestro caso vamos a utilizar dos funciones. Vamos a utilizar una función 1 que lo que va a hacer es leer datos. Una función 2 que lo que va a hacer es construir el programa lineal entero, resolverlo y mostrar la solución. ¿De acuerdo? Y ahora, lo último que tenéis que poner es la función de entrada en el programa. Es la función main. ¿Vale? En Python esto no es necesario, pero en C es obligatorio. En C es obligatorio que haya algo que sea lo primero que entra en el programa. Pues estas funciones normalmente siempre tienen la misma estructura. Main. Y devuelven 0 si no ha habido ningún error. ¿De acuerdo? Por tanto, como lo que estamos haciendo es llamarla y no hace nada, le vamos a poner que devuelva que no hay error. ¿De acuerdo? Y ahora arriba, y yo voy a introducir
Dos librerías. Son librerías estándar de C. Básicamente esto es lo que me va a permitir es hacer prints en pantalla. Y ahora, para ver que realmente esto funciona, aquí hay un problema, que es que he escrito mal el include. Fijaros que me mostraba un color raro. Para ver que realmente lo estoy haciendo bien, aquí lo que le voy a hacer es que me imprima por pantalla, eso se escribe como printf, mi programa de C++ o C++, que es como se llama vulgarmente esto que voy a hacer yo. Y le vamos a decir que quieres un retorno de cargo, que quieres fin de línea. Yo le ya he guardado esto y podría ejecutar el programa. Pero recordad, ahora si hacéis el ls veréis que hay un programa aquí que pone naxap.ip.cpp. Vale, primero tenéis que compilar. Entonces, para compilar, lo que hay que hacer es g++, el nombre del archivo que queréis compilar, podéis poner todos los archivos que queréis compilar y decirle que queréis que el output, el ejecutable, se llame IP. ¿Por qué le voy a llamar IP? Porque es el programa entero. Entonces, si yo le doy al Enter, esto tarda un rato y veréis que si hago un listado de archivos, ahora aparece un IP que está en rojo. Eso quiere decir que este programa es ejecutable y podríais ejecutarlo como cualquier otro programa en vuestro ordenador. Para ejecutar un programa en la línea esta de texto, en vez de darle doble clic, lo que hay que hacer es ./IP. Y fijaros que ha salido mi primer programa de C o C++ o C++. ¿De acuerdo? Hasta ahora yo creo que no hemos hecho ninguna cosa que merezca un premio Nobel ni ningún descanso. Así que como nos quedan 17 minutos, voy a seguir haciendo cosas que nos merezcan algo. ¿De acuerdo? Si alguien tiene que celebrarlo, que lo celebre. Porque hasta ahora he hecho un programa en C y creo que todo el mundo me ha seguido. Lo único que os puede costar es el hecho de moverse en esta cosa rara, en esta ventana rara, en blanco y negro, que hay que escribir cosas en vez de darle al ratoncito. Eso es lo único que puede generar alguna duda. Pero aparte de eso, todo el mundo debería estar aclarado. Si alguno de vosotros ve que esto es mucho, se complica mucho, lo que puedo hacer es grabaros un vídeo mío instalando VS Code en Windows, porque entiendo que la gente que va a tener más problemas con esto es la gente que tiene Windows, y configurándolo todo. ¿De acuerdo? La gente que tenga Mac es súper fácil. Es instalarse un app de la App Store. Punto. No hay que hacer nada más que instalarse un app de la App Store que se llama Xcode. ¿Preguntas? Yo, profe, una consulta. Lo que pasa es que para programar en ¿Profe? C, yo Un segundito. tuve Primero una Rodrigo, luego estructura... ¿Qué Rolando. pasa si ocupamos Replit? Primero Rodrigo y luego Rolando. Dime, Rodrigo. Sí, eso mismo que yo estoy ocupando Replit, ¿Tú estás porque es ocupando qué? online. Replit. No te oigo bien. ¿Puedes repetirte? Replit. Netlib. ¿Podrías escribirlo en el chat? A ver si así te entiendo. Voy a ponerme cascos porque debo estar sordo. Pues no lo sé. No te preocupes, Rolando. Es lo que tiene Internet. El compilador se llama Xcode, sí. Y entonces hay que hacer una serie de cosas. Si queréis lo hago un día también. Os grabo un vídeo pequeño. ¿Vale? Eso debe ser no lo sé, es una aplicación online. Yo no os la he recomendado. ¿Cómo funciona online? Ya os digo que Replit dudo que pueda compilar Gurobi o Ciplex. Por tanto, vais a tener que instalar en algún momento un compilador en vuestra computadora, porque si no, no vais a poder hacer nada de programación lineal entera. ¿Vale?
miraré cómo va Replit. No lo he usado nunca. Igualmente, si permite C o C++, esto lo deberíais de poder utilizar sin problemas. Porque este es el programa Sí, estándar. profe. Que aquí en vez de poner un programa, lo que pone es hola mundo. Ya está. Bien. No, que yo he ocupado Replit y nunca he tenido problemas. De hecho, se puede programar en C, Python, Java, Sí, lo que C++. no sé si podréis es cargar las librerías que vosotros queráis. Entonces, Ah, ya, la entiendo. librería Ya. de Ciplex es una librería que tienes que instalar. Ya, perfecto. Minet, envíame un correo electrónico. No sé cuándo lo podré hacer. Yo lo intentaré, pero no te puedo decir cuándo lo podré hacer. ¿Vale? Para empezar, tendría que configurar una computadora que no tenga nada en Windows y eso tendré que coger alguna computadora que tenga por ahí tirada. Ya, gracias. De nada. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esa definición de cosas. ¿De acuerdo? Lo siguiente es la estructura de datos. Yo lo que voy a hacer es voy a crear una estructura para guardar todos los datos asociados a una instancia. Esto no sería necesario, estrictamente necesario no es. Yo podría poner las cosas ahí sueltas y separadas. Pero para que quede un poquito más limpio y sea más fácil de entender, lo que voy a hacer es copiar esto. ¿Vale? Y ahora, fijaros que lo que he escrito es, lo que dice esto de aquí es, me voy a crear un nuevo tipo de datos que se llama instancia. ¿De acuerdo? Y esa instancia lo que tiene es, queda definida por un número entero que es el número de ítems. Un número entero es la capacidad, la C del modelo lineal. Y ahora, como yo no sé cuántos ítems tengo hasta que lo leo, no puedo decirle ahí la dimensión que tiene. Recordad el punto que he puesto en la lámina. Sí, Bosco, el VS Code en Mac va perfecto y en Windows también, es el que os recomiendo. Esto es una cosa de que el profe tiene demasiados años. Entonces ya chochea, es un viejito. Pues como yo soy un viejito, tengo manías de viejito. Tengo que utilizar el mismo editor en todos los ordenadores, porque si no me entran paranoias. Entonces, profit y weight son como yo no sé cuántos n tengo, cuántos ítems tengo, los voy a definir con un puntero. Y ahora, fijaros que ese int, este disco, lo que dice es un puntero, significa puntero. Pero aquí, entre los 25 alumnos que tengo y yo, cuando yo pongo int asterisco, excepto que diga lo contrario, lo que está significando es vector. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que me va a permitir escribir esto que significa esto es vector, es que me va a simplificar la vida un montón. No voy a hacer cosas de punteros raras. Voy a hacer un vector de enteros y lo voy a encapsular. La complicación del puntero lo voy a encapsular en un par de funciones. ¿Sí? Así que lo que le estoy diciendo es que tanto el profit como el weight van a ser vectores y luego ya me ocuparé de ellos. ¿Sí? Ahora, voy a hacer la primera función, que va a ser la función de leer datos. Entonces, esta función le voy a llamar
leer archivo. ¿De acuerdo? Y es lógico, creo yo, todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que estoy aquí, lo tengo que borrar, no lo voy a borrar todavía. Es cambiar esto y voy a decir entro. Y de alguna manera voy a tener que leerle el archivo. ¿De acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo conmigo que cuando entre en el programa lo primero que voy a hacer es leer el archivo con los datos. Entonces, para que esto sea genérico y no haya problemas, leer el archivo va a depender... Profe, disculpe, le puedo hacer una pregunta relacionada a la estructura. Es que yo programé en C, pero no me acuerdo bien, pero quería preguntarle por qué después de que define la estructura, después de la segunda llave, vuelve a escribir instance. Eso es para crear una estructura, ¿no? Porque defines un tipo, lo puedes definir como un tipo genérico o como un tipo único. Entonces, si lo defines como un tipo genérico, que quiere decir que lo puedes volver a utilizar luego, por ejemplo, lo más probable es que yo aquí lo que acabe haciendo sea generar una instancia que se va a llamar i. ¿Vale? La concreta de ese modelo. Entonces, para que sea genérico, hay que poner instance 2 veces. Ah, ya entiendo. ¿Y por qué el primero? Entonces, es que eso no me acuerdo. Son cosas de lenguaje. Ah, ya entiendo. ¿Por qué no puedes eliminarlo y dejar solamente uno? Porque entonces no es genérico, entonces es único. Ah, ya. Ah, ya entendí. Es una trastada. Yo te recomiendo, mira, yo hay cosas de C, como la semana pasada os lo expliqué. Yo no soy un programador. Yo me he autoentrenado, he aprendido a programar solo en la selva, entre comillas, trabajando. Alguien te pide que hagas algo, lo programas. He aprendido a programar hasta en Excel. Yo sé hacer que el Excel empiece a hacer cosas raras y cambiar de tamaño y colorear celdas para hacer reportes automáticos. ¿Por qué? Pues porque en algún momento mi jefe me dijo, tenemos que hacer esto y nos pagan. Y yo dije, si nos pagan yo hago lo que sea. Casi todo lo que sea. Hay cosas que no, pero hay muchas que sé. Yo soy un mercenario. Entonces, lo de programar me pasó lo mismo. Y esto aprendí a hacerlo así. Aprendí que así funciona. Pues así funciona. No te voy a entrar en ciencias de la computación. Ya, no se preocupe. Muchas gracias, profe. Rodrigo lo dice, es para no tener que escribir todo. Para escribir extract, instance, sí. Pues ahora yo solamente pongo instance sí y fijaros que I mayúscula es un objeto que tendrá un IN, un IC, un IProfit y un IWait. ¿Vale? Y ahora, fijaros que en el red file yo lo que tengo que leerle es el nombre del archivo. Y aquí viene la primera cosa que a alguno de vosotros puede ser que se pierda. Entonces, Benjamín dice, para usar C en VS Code, ¿basta con instalar la extensión del C del mismo VS Code o ahí hay que descargar algo de Internet? Benjamín, el editor es el editor. Entonces, si te descargas la extensión de C del editor, lo que te hará es lo que ves aquí de colores amarillo, verde, naranja. Pero si quieres compilar, si quieres hacer esto, el GCC que yo he hecho, el G++, necesitas el compilador. Entonces el compilador te lo tienes que instalar, obligatoriamente. Y eso va aparte. En el caso de Linux, eso es súper fácil, porque es una orden que le dices sudo apt-get install y te lo instala. En el caso de Mac, eso es entrar en App Store y darle un botón que pone Xcode. Y después darle una línea de texto y ya está. En el caso de Windows, eso es un poco más complicado. Porque lo que hay que hacer es instalar un Linux y en ese Linux hacer el sudo apt install, bla, bla, bla. ¿De acuerdo, Benjamín? Vale. Entonces, el nombre del archivo se lo vamos a pasar, primero vamos a ver uno, como ejemplo. Entonces, fijaros que yo... tengo una carpeta, que es la carpeta donde he guardado las cosas, y tengo un ejemplo de datos. Y ese archivo, el ejemplo.txt, es un ejemplo de datos, pero podría utilizar otro, como sería, por ejemplo, este. Y este tiene 1.000.000 de ítems. El otro tiene solamente 10 ítems. ¿Vale? Entonces, mi código tiene que funcionar tanto para
el ejemplo que tiene 10 ítems como para el ejemplo que tiene 1.000.000 de ítems. Tiene que ser compatible. Entonces, de alguna manera le tengo que decir al programa, le tengo que pasar al programa este nombre de fichero. Entonces, ¿cómo se hace eso en C? Y esto de nuevo, parece que sea una cosa rara. Esto es algo que todos los programas de C empiezan con eso y de C++, empiezan con eso. Por tanto, no hay que pensarlo. Tú lo que haces es escribir eso siempre. Pues, ¿qué dice eso? Pues lo que dice eso es que argc es el número de parámetros de entrada. Y argv es cada parámetro. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, lo que voy a hacer, de alguna manera, es ./IP y un momento, que lo que voy a hacer es copiar el archivo aquí para... Voy a copiar el ejemplo en esta carpeta para que sea más fácil de visualizar. Digamos, ahora está aquí. Entonces yo lo que voy a hacerle en el fondo es hacer ./IP y pasarle ejemplo.txt, ese archivo, para que ejecute ese archivo. Y cuando quiera ejecutar el n1.000.000, pues lo que haré será ./IP y pondré n1.000.000.txt y el programa tiene que funcionar igualmente. Pues fijaros que ese ejemplo.txt, esto que tenemos aquí, a ver si se ve la lucecita, se ve la lucecita, este ejemplo.txt vamos a ver dónde está guardado. Y está guardado como el primer parámetro de entrada. Entonces, lo que he hecho ahora es modificar el código para que identifique que el primer parámetro de entrada que le vamos a pasar es el nombre del archivo que yo quiero correr, con el que yo quiero resolver, el problema que yo quiero resolver, la instancia concreta que yo quiero resolver. Se la vamos a pasar a la función readFile como un nombre. En la línea esta de aquí que ahora voy a marcar, quiero que me imprima ese nombre y quiero que lo llame con ese nombre de fichero que es el que voy a abrir para leer los datos. ¿De acuerdo? Esto, de nuevo, es estandarizado. Una vez aprendes que siempre funciona así, pues lo único que tienes que hacer es replicar este patrón para hacer lo que tú quieres. Entonces, fijaros que si ahora yo ejecuto el programa, primero lo compilo, obviamente. Me dice que hay un problema porque fijaros que dice error, falta un paréntesis en la línea 29. Pues eso es en esta línea de aquí. Me he dejado el paréntesis para cerrar la orden. Es como los errores de Python. Voy al guardar. Y ahora vuelvo a compilar. Y ahora fijaros que me dice, bueno, no devuelve nada, pero eso es un warning, no es un error. Pues los warnings es que ves con cuidado porque puedes haber metido la pata, pero no te está diciendo que es un error. Y ahora le doy a ejecutar el programa y veréis que lo que hace es, entro con nombre de fichero ejemplo.txt. Y ahora, si queréis, para acabar la sesión, digo la hora, lo que voy a hacer aquí es, voy a leer archivo $s. Y para que no me dé el error, le voy a decir que devuelva. ¿Qué significa este porcentaje S? Quiere decir que ahí quiero que imprima un string. ¿Y qué string quiero que imprima? El string filename. ¿De acuerdo? Por tanto, si ahora vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar, fijaros que abajo pone, entro con nombre de fichero ejemplo.txt y voy a leer archivo ejemplo.txt.
acuerdo? Así que habéis hecho el primer programa no trivial en C conmigo y por ahora lo único que habéis tenido que hacer muchos actos de fe. ¿Qué actos de fe habéis hecho? Habéis hecho el acto de fe de que esta línea entra en el programa y pásale los datos. ¿Y qué otro acto de fe habéis hecho? Habéis hecho otro acto de fe, está aquí, que es que el parámetro 1, en este caso solamente tenéis un parámetro, porque fijaros que llamáis a IP con un único parámetro, que es ejemplo.txt, que el parámetro 1 es el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Pero todo lo demás, bueno, no parece que sea ultra extraño. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo lo que estoy haciendo hasta ahora lo podéis hacer en Replit sin problemas. Y deberíais de poder ejecutar, como estoy ejecutando yo ahora, sin que falle. Compilar y después ejecutar como funciona Replit, que no lo sé porque yo no lo he utilizado nunca. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a descansar, volvemos a las 7:15 y seguimos con todas las cosas que nos faltan, que aún nos faltan. Hasta ahora.